El sol de la tarde bañaba de oro las imponentes paredes de cristal de la Torre Aurum, el cuartel general de Industrias Stephanus. En la planta 95, el ático residencial del señor Dionís Stephanus, la tensión era tan palpable como el aire frío del mármol italiano. Dionís, un hombre de negocios cuyo rostro era conocido en todo el mundo por su implacable ambición y cuya vida se regía por la precisión de los contratos, estaba inmerso en una llamada de emergencia bursátil, su voz resonando con frustración y autoridad en la vasta sala de estar. Llevaba más de media hora negociando una adquisición multimillonaria y no admitía interrupciones. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Su hijo, el pequeño Alejandro, de apenas 6 años, no había prestado atención a la advertencia de su niñera de élite sobre el peligro de las ventanas panorámicas. Alejandro era un niño con el espíritu aventurero de un explorador, un alma inquieta atrapada en una jaula de oro y cristal. Buscando la pelota que se le había escapado detrás de un sofá de diseño, se había subido a la baja repisa de la ventana y, fascinado por la inmensidad de la ciudad bajo él, había ignorado la altura vertiginosa. Su niñera principal, la señora Clara, una mujer de unos 40 y tantos años, con un título en desarrollo infantil, estaba momentáneamente distraída revisando un correo electrónico sobre el currículum escolar del niño. La ventana, que formaba parte de un sofisticado sistema de ventilación que permitía renovar el aire en la altura, se activó silenciosamente en ese momento. Se abrió unos escasos 10 centímetros, un pequeño espacio diseñado para la circulación, pero lo suficientemente grande como para constituir un peligro mortal a esa altura. Alejandro, en su afán por alcanzar su juguete, que había rebotado en la esquina, se inclinó demasiado hacia el hueco. Su peso, desequilibrado por el movimiento brusco de la pelota que finalmente rodó por el hueco, lo llevó con él. El grito no fue de Alejandro. El niño se quedó mudo por el terror del vacío. El grito ahogado provino de la señora Clara, la niñera, que levantó la cabeza justo a tiempo para ver el horror. Pero ella estaba demasiado lejos, paralizada por el shock y el miedo que la tenían clavada al suelo, con los ojos muy abiertos. Dionís, absorto en su llamada, no se dio cuenta hasta que escuchó el golpe sordo de la pelota de goma contra el cristal de la ventana y el subsiguiente silencio helado. Alejandro se resbaló. Sus pequeños pies perdieron tracción en el borde liso y pulido del mármol de la repisa. Se inclinó peligrosamente hacia el abismo. Su cuerpo, ahora, estaba sostenido solo por el delgado borde del marco de la ventana y la fuerza centrífuga del impulso. El viento, una ráfaga fuerte a 95 pisos de altura, le golpeó el rostro, empujándolo. Estaba a punto de caer, y la caída sería de cientos de metros sobre el pavimento de la ciudad. En ese instante de terror paralizante, una figura se movió con la velocidad y la decisión de un rayo, un contraste sorprendente con la inmovilidad de la niñera. Era Mariela. Mariela no era la niñera de Alejandro, ni la tutora, ni la cocinera. Era la empleada más humilde de la casa, encargada de la limpieza de las áreas comunes, la que pulía el mármol que ahora se convertía en un patíbulo. Mariela había estado en la entrada de la sala, invisible, como de costumbre, limpiando el polvo de una consola de ébano con un paño. Era una joven de origen pobre, con un historial de trabajo duro, pero con un corazón que no había sido endurecido por las dificultades. Mariela no pensó en las consecuencias, no pensó en el riesgo absurdo que desafiaba la gravedad, ni en la seguridad de su trabajo. Solo vio a un niño, un ser indefenso a punto de ser devorado por el vacío. Con un grito que no llegó a ser palabra, sino puro instinto y adrenalina, Mariela se lanzó. Corrió los 10 metros que la separaban de la ventana en una fracción de segundo. Su cuerpo, más ligero y ágil que el de la niñera, se precipitó hacia el peligro. Se tiró en plancha sobre el suelo de mármol, deslizándose los últimos metros, ignorando el dolor punzante del impacto de su cadera y rodillas contra la piedra fría. Alcanzó a Alejandro, justo cuando el niño estaba a punto de inclinarse definitivamente por el pequeño hueco, el punto de no retorno. Mariela agarró su pequeño tobillo derecho con ambas manos. Su cuerpo se estiró al límite, su cabeza asomando peligrosamente sobre el borde del piso, sus ojos cerrados por el esfuerzo y el terror. El impulso del niño que caía, magnificado por la altura y la aceleración,
tiró de ella con una fuerza sorprendente. Por un segundo, que se estiró hasta la eternidad, estuvieron en el limbo. El peso del niño, colgando del tobillo, la arrastraba hacia el borde. El destino de ambos pendía de la fuerza sobrehumana de los brazos de Mariela y de su agarre desesperado, la única cosa que se interponía entre la vida de Alejandro y el vacío. El ruido de la llamada telefónica de Dionís, que había caído al suelo con el teléfono roto, rompió el trance del millonario. Giró la cabeza justo a tiempo para ver la escena, una imagen que lo perseguiría el resto de su vida. Su hijo, colgando por un tobillo, y una desconocida, una empleada, sosteniéndolo con una fuerza que desmentía su aparente fragilidad. El corazón de Dionís Stéphanus, acostumbrado a los altibajos de la bolsa de valores y a los riesgos calculados, se detuvo. Lo que vio lo dejó sin aliento. El amor sacrificial, puro e instintivo, de una extraña. Corrió hacia la ventana. La niñera, la señora Clara, finalmente reaccionó, cayendo de rodillas al lado de Mariela, llorando histéricamente, sin saber qué hacer más que agarrar la alfombra. ¡Aléjate!, gritó Dionís a la niñera, sintiendo una furia helada por su inacción. Se tiró al suelo junto a Mariela, su ropa de lujo rozando el mármol. «¡No lo sueltes!», le ordenó a Mariela, aunque sabía que la joven estaba dando todo de sí. Su rostro estaba a centímetros del de ella. Vio la sangre que le brotaba de los nudillos, raspados contra el mármol, y el esfuerzo sobrehumano en sus ojos inyectados en sangre. Dionís, con una precisión que igualaba a la que usaba para firmar un contrato multimillonario, tomó la cintura de Mariela con su mano izquierda, asegurando su posición en el suelo, y con la derecha agarró el otro tobillo de Alejandro. Juntos tiraron. El peso del niño era ligero, pero el miedo lo hacía sentirse como plomo. Con un pop suave y el sonido de la ropa del niño rozando el cristal, Alejandro fue izado de vuelta al suelo. Cayó sobre el pecho de su padre, temblando incontrolablemente, sus lágrimas calientes empapando la camisa de seda de Dionís. Estaba a salvo. Mariela, agotada hasta el límite, soltó el tobillo del niño y se quedó desplomada en el suelo, gimiendo de dolor, agarrándose la espalda. El impacto había sido brutal. Dionís no se movió inmediatamente. Abrazó a su hijo con una fuerza brutal, besándolo, acariciándolo, su propia respiración irregular y superficial. Luego se separó lentamente, sus ojos fijos en el pequeño cuerpo tembloroso de Alejandro. Finalmente, se volvió hacia Mariela. La niñera, la señora Clara, ya estaba a su lado, intentando ayudarla a levantarse. «¿Estás herida?», preguntó Dionís, su voz ronca, casi irreconocible, marcada por la emoción cruda que rara vez le permitía salir. Mariela se sentó con dificultad, respirando con dificultad. «Solo la espalda, señor. Fue el golpe contra el suelo. Y mis brazos. Creo que puedo levantarme». Intentó levantarse de nuevo, pero un gemido de dolor más fuerte la detuvo. Dionís no la dejó. Se arrodilló, ignorando su traje de 3.000 euros y el shock de la niñera. Su atención estaba completamente en ella. «¿Qué te hizo hacer eso? ¿Cómo te moviste tan rápido?», preguntó Dionís, con una intensidad que no le permitía la frialdad. Estaba buscando la lógica, la explicación racional en un acto de locura heroica. «Es un niño, señor», respondió Mariela, mirando a Alejandro, que aún estaba acurrucado junto a su padre, mirándola con ojos grandes y asustados. «No pensé, solo vi el peligro y el instinto. No podía dejar que cayera. Nadie podría en mi lugar. Pero tú eres la empleada de limpieza. Tú no tenías esa responsabilidad. Tu riesgo era innecesario», dijo Dionís, sin querer sonar cruel, solo buscando la verdad sobre el porqué de ese acto sacrificial. Mariela sonrió débilmente, a pesar del dolor. «Mi responsabilidad es ser humana, señor. No soy una empleada, soy una persona. Y esa persona no podía ver a un niño morir. El instinto de salvar una vida no se pregunta por el salario». Dionís Stéphanus, el hombre de acero, se sintió desarmado. En ese momento, se dio cuenta de que mientras él había estado inmerso en una conversación sobre miles de millones de euros, Mariela, con un salario que representaba una fracción minúscula de su fortuna, había arriesgado su vida y su futuro por su hijo, por un niño que apenas conocía, motivada por algo que él había olvidado: la humanidad.
Señora Clara, estás despedida, ordenó Dionís, con un tono glacial, sin siquiera mirarla. No tuviste la valentía de protegerlo, aunque era tu trabajo. Pero tú, Mariela, tú hiciste algo que nadie esperaba, algo heroico, algo que vale más que toda mi fortuna. Te llevaré al mejor hospital. Tendrás el mejor tratamiento. Se volvió hacia ella. Dime, Mariela, ¿qué quieres? ¿1 millón de euros? ¿Una casa? ¿Una beca? Pide lo que quieras. Lo tendrás. Yo cumplo mi palabra. Mariela lo miró, y su reacción lo dejó sin aliento por segunda vez. Señor Stephanus, yo no hice esto por dinero. Lo hice por amor al prójimo, aunque usted no lo entienda. Si me paga, le quita el valor a mi acción. Solo tengo 2 peticiones. ¿Cuáles?, preguntó Dionís, completamente cautivado. La primera es que no despida a la señora Clara de forma humillante. Ella estaba paralizada por el miedo, señor. No la culpe por su debilidad. El miedo es una fuerza terrible. Dele una segunda oportunidad, en un puesto menos estresante, donde pueda recuperarse. La segunda es para mí. A mí no me pague con dinero. Solo déjeme ver a Alejandro de vez en cuando. No como niñera, sino como una amiga. Porque ese niño necesita saber que hay personas que se lanzan sin pensar, solo por amor. Y no importa si esas personas tienen un traje caro o un uniforme de limpieza. Dionís Stephanus se levantó, su mente turbada por la inmensidad de la bondad y el desinterés de esa joven. El millonario había visto a la empleada pobre lanzarse, y su reacción, la de pedir perdón para otra persona y solo el afecto para sí misma, lo había conquistado por completo. Aceptó. Le dio un nuevo puesto de trabajo a Mariela, no solo con un salario generoso para asegurar su futuro, sino con un título oficial de amiga de la familia y asistente personal del niño, para garantizar que siempre estaría cerca de Alejandro. Y a la niñera le dio un puesto de trabajo menos estresante en otra propiedad, con una severa advertencia. El día que Mariela se recuperó de su lesión de espalda, el pequeño Alejandro, que había cambiado drásticamente después del trauma, corrió hacia ella. La abrazó y le dijo a su padre: «Papá, la magia de Mariela es más fuerte que el miedo. Ella es mi ángel». Dionís, al ver el amor puro entre ellos, se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba en su cuenta bancaria. Estaba en el coraje, el sacrificio y la bondad innata de una empleada humilde que le había enseñado el valor real de la vida y el precio de la humanidad. El día que su hijo estuvo a punto de caer desde el piso 95, la persona que lo salvó fue la que menos esperaba. Y ese rescate no solo salvó a su hijo, sino que lo salvó a él mismo de su propia fría indiferencia. Dale like, suscríbete y comparte. El eco de las palabras de Alejandro, llamando a Mariela su ángel, quedó flotando en el aire enrarecido de la Torre Aurum, mucho después de que los servicios médicos se llevaran a la joven para una revisión exhaustiva. Dionís Stephanus se quedó solo en el centro de la estancia, rodeado de lujos que por primera vez en su vida le resultaban grotescos. Las paredes de cristal, que antes representaban su dominio sobre el mundo, ahora le parecían una guillotina transparente. Miró su teléfono destrozado en el suelo. Aquella llamada de miles de millones de euros, que hace apenas unos minutos le parecía el eje del universo, ahora era basura tecnológica. Se dio cuenta de que si Mariela no hubiera estado allí, él habría terminado esa llamada siendo el hombre más rico del cementerio de sus propios sueños. Los días siguientes al accidente marcaron un antes y un después en la estructura de Industrias Stephanus. Dionís, un hombre que delegaba hasta sus sentimientos, decidió encargarse personalmente del traslado de Mariela a la unidad de cuidados de élite. No envió a un asistente. Fue él mismo quien sostuvo la mano de la joven mientras los especialistas trataban el desgarro muscular de su espalda y las severas abrasiones de sus brazos. Durante esas horas de hospital, Dionís observó a Mariela. Notó que, a pesar del dolor, ella preguntaba constantemente por Alejandro. No preguntaba si el niño estaba siendo atendido por psicólogos, sino si estaba sonriendo, si había vuelto a jugar con su pelota, si tenía miedo de acercarse a las ventanas. «¿Por qué te importa tanto su sonrisa?», preguntó Dionís una noche, sentado al borde de la cama de hospital. «Podrías haberme pedido una fortuna. Podrías haberte retirado a una isla privada». Mariela, con los brazos vendados, lo miró con una serenidad que lo inquietó. «Señor Stephanus,
Usted ha pasado tanto tiempo calculando el valor de las cosas que ha olvidado el valor de las personas. Una sonrisa de Alejandro es una prueba de que la vida continúa. El dinero es solo papel que cambia de manos. La paz de un niño es algo que, una vez que se rompe, no hay oro en el mundo que pueda soldar. Dionís bajó la cabeza. La lógica de Mariela era un algoritmo que su mente financiera no lograba procesar, pero que su corazón, recién despertado, comenzaba a latir con fuerza. Cuando Mariela recibió el alta, regresó a la Torre Aurum, pero ya no para empuñar un paño de limpieza. Dionís había cumplido su palabra, pero fue más allá. Transformó el ático en un hogar real. Los cristales fueron reforzados con sensores de movimiento y bloqueos automáticos, pero el cambio más profundo no fue técnico, sino humano. Mariela se convirtió en la sombra benévola de Alejandro, pero, fiel a su petición, no actuaba como una empleada subordinada. Ella le enseñaba al niño cosas que ninguna institución educativa de élite podría. Le hablaba de las plantas que crecían en las grietas del pavimento, de la música que hacía la lluvia en los techos de zinc de su antiguo barrio y de la importancia de mirar a los ojos a las personas, sin importar si vestían seda o algodón. Dionís, por su parte, comenzó a aplicar la filosofía de Mariela a sus negocios. Los directores de Industrias Stephanus se quedaron atónitos cuando su líder canceló una adquisición agresiva que habría dejado a miles de familias en la calle. No es rentable, argumentó un socio. Perderemos un margen del 12%. Perderemos dinero, pero ganaremos humanidad, respondió Dionís con una calma que recordaba a la de Mariela. No quiero ser el hombre que limpia su conciencia con donaciones mientras ensucia el futuro de otros. Sin embargo, la transformación de Dionís no fue bien vista por todos. En el mundo de los tiburones financieros, la bondad es vista como sangre en el agua. Sus competidores, encabezados por un magnate rival llamado Julian Bain, vieron en este reblandecimiento de Stephanus una oportunidad para un ataque hostil. Bain comenzó a difundir rumores sobre la salud mental de Dionís, sugiriendo que el accidente de su hijo lo había dejado incapacitado para el mando. La presión bursátil aumentó. Un viernes por la tarde, Dionís se encontró en su despacho, viendo cómo las acciones de su empresa caían en picado. Mariela entró en la oficina con Alejandro. Vio el rostro tenso de Dionís y la maraña de gráficos rojos en las pantallas. «El miedo es una fuerza terrible, señor», dijo ella, recordando sus propias palabras sobre la niñera Clara. «Sus enemigos tienen miedo de que usted sea mejor que ellos, por eso intentan que vuelva a ser como ellos». Dionís la miró. «Mariela, si pierdo la empresa, perderemos esta torre. Perderemos los recursos para Alejandro. Tal vez fui un ingenuo al intentar cambiar las reglas del juego». Mariela se acercó y puso su mano sobre el hombro del hombre que antes no permitía que nadie lo tocara. «Usted salvó a su hijo conmigo. Ahora salve su propósito. No luche por los números, luche por la verdad. Salga ahí fuera y dígales por qué ha cambiado. La gente está cansada de líderes de hielo. Están hambrientos de fuego humano». Dionís convocó a una junta extraordinaria de accionistas. El auditorio estaba lleno de buitres esperando el colapso. Julian Bain sonreía desde la primera fila, con los documentos de la adquisición hostil listos para ser firmados. Dionís subió al estrado. No llevaba sus notas habituales. No proyectó gráficos. Simplemente se quedó allí, mirando a la multitud. «Durante 20 años les he dado beneficios», comenzó. «Les he enseñado cómo ganar dinero a cualquier precio. Pero hace unos meses, mi hijo estuvo a centímetros de la muerte, y la persona que lo salvó no fue mi dinero, ni mi poder, ni ninguno de mis contactos de alto nivel. Fue una mujer a la que yo ni siquiera miraba a la cara cuando pasaba por mi lado con un carrito de limpieza. El silencio en la sala era sepulcral. Ella arriesgó su vida por alguien que no le daba nada a cambio. Y cuando le ofrecí todo el oro del mundo, ella pidió clemencia para quien le había fallado y amistad para mi hijo. En ese momento entendí que mi empresa estaba muerta, porque no tenía alma. Así que hoy no vengo a pedirles que mantengan sus acciones por los dividendos. Vengo a decirles que Industrias Stephanus ahora se dedicará a construir infraestructuras que protejan la vida, no que la exploten. Si quieren un líder que solo vea números, firmen con el señor Bane. Si quieren un líder que entienda el valor del suelo que pisamos y de las manos que lo limpian,
quédense conmigo. Bain se levantó, riendo. Esto es patético. Es sentimentalismo barato. Los mercados te destruirán, Stephanus. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Uno de los accionistas minoritarios, un anciano que había estado en la empresa desde sus inicios, se puso en pie y empezó a aplaudir. Luego otro y otro. La marea cambió. La autenticidad de Dionís había tocado una fibra que la codicia de Vane nunca pudo alcanzar. Esa noche, Dionís regresó a la Torre Aurum. El valor de la empresa se había estabilizado, pero lo más importante era que se sentía libre. Encontró a Mariela y a Alejandro en la biblioteca. Ya no jugaban con la pelota cerca de las ventanas. Estaban leyendo un libro sobre las constelaciones. «Lo logramos», dijo Dionís, dejándose caer en un sillón, exhausto pero feliz. «Mariela, tenías razón. La verdad es la mejor inversión». Mariela sonrió. Ella sabía que su trabajo de limpieza finalmente había terminado. Pero no se trataba de mármoles o cristales, sino de las telarañas de la arrogancia y el aislamiento que habían cubierto la vida de Dionís durante años. Pasaron los años. Alejandro creció siendo un joven brillante, pero con una empatía que lo distinguía de todos sus pares de la alta sociedad. Mariela nunca dejó la familia. Se convirtió en la directora de la Fundación Stephanus, encargada de crear becas para trabajadores de servicios que deseaban estudiar, asegurándose de que nadie más fuera invisible en las grandes corporaciones. Dionís Stephanus envejeció, pero su rostro ya no era frío. Se le veía a menudo caminando por los parques de la ciudad con Alejandro y Mariela, conversando como iguales. La Torre Aurum dejó de ser un símbolo de exclusión para convertirse en un centro de innovación social. Un día, cuando Alejandro cumplió 18 años, subieron juntos a la planta 95. Se detuvieron frente a la misma ventana. El sistema de ventilación estaba desactivado y una barandilla de seguridad elegante pero firme protegía ahora el lugar. ¿Recuerdas lo que pasó aquí, papá?, preguntó Alejandro. Dionís asintió, mirando hacia el horizonte. Recuerdo que ese día morí como hombre de negocios y nací como padre. Y recuerdo que un ángel sin alas me enseñó que la gravedad no es nada comparada con el peso de la bondad. Alejandro se volvió hacia Mariela, que estaba unos pasos atrás, observándolos con orgullo. «Mariela», dijo el joven, «tú me salvaste la vida, pero creo que a mi padre le diste una razón para vivirla». La historia de Mariela se convirtió en una leyenda dentro de la empresa. Ya no era la empleada de limpieza, sino el símbolo de la cultura de la Torre Aurum. Cada nuevo empleado, desde el conserje hasta el alto ejecutivo, recibía un pequeño manual de bienvenida que no hablaba de productividad, sino de humildad y vigilancia. Dionís escribió sus memorias, tituladas «El peso de un tobillo». En el prólogo escribió: «Pasé mi vida intentando alcanzar el cielo con rascacielos, sin darme cuenta de que el cielo estaba en la mirada de una mujer que se lanzó al suelo para salvar lo que yo más amaba». La niñera Clara, por su parte, encontró su redención trabajando en la guardería de la Fundación. Bajo la guía de Mariela, aprendió a manejar sus miedos y se convirtió en una cuidadora excepcional para niños con ansiedades, usando su propia experiencia de parálisis para enseñar a otros a encontrar su voz. En el ocaso de su vida, Dionís se encontraba sentado en el balcón de la torre, viendo cómo las luces de la ciudad se encendían como diamantes sobre un manto de terciopelo oscuro. Mariela se acercó con una manta y se la puso sobre los hombros. «Gracias, Mariela», susurró Dionís, «por todo». «No hay de qué, señor Stephanus. Solo cumplí con mi responsabilidad de ser humana». Dionís cerró los ojos, escuchando el murmullo de Alejandro en la habitación contigua, riendo con sus propios amigos. Se dio cuenta de que la mayor adquisición de su vida no había sido una empresa, sino una lección de humildad. En la planta 95, el aire ya no era frío como el mármol. Era cálido, lleno del aliento de una familia que se había construido no sobre contratos, sino sobre un acto de fe y un agarre desesperado en el borde de un abismo. La Torre Aurum seguía siendo de oro, pero ahora brillaba por dentro. El sol terminó de ocultarse, pero la luz que Mariela había encendido aquel día del accidente nunca se apagó. Y así, en la inmensidad de la gran ciudad, la historia de la empleada que salvó al hijo del millonario perduró como un recordatorio eterno.
que no importa cuán alto construyamos, nuestra verdadera estatura se mide por lo bajo que estamos dispuestos a agacharnos para sostener a otro. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.